Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a encontrarnos como nos ocurre de lunes a viernes a las 18 y a las 24, por aquí por Canal 2 TV de Super Canal, transitando una semana justo ahora en el medio, donde siempre hay de lunes a viernes temas de cultura, de lunes a viernes temas de política, temáticas políticas y fundamentalmente la posibilidad que vos nos das de que entremos en tu vida, que demos a conocer tus pareceres, tus miedos, tus propuestas, tus alegrías y fundamentalmente las historias de muchísimos mendocinos que también nos vemos sí o sí caminando casi siempre por todas las calles de la ciudad, en los barrios y en lugares muy distantes, con un formato diferente por día, intentando llegar a vos de un modo muy especial. Estamos arrancando Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Para nosotros siempre será Latinoamérica. Lo hacemos interactivo porque tenemos dudas si es Don Bosco o... Vamos a ver en la esquina. Vamos a ver en la esquina, ahí develaremos el misterio. Venimos caminando desde la Costanera en este damero de callecitas así, medio embrincadas, tan bonitas, cerquita de Vicente Zapata, donde lo convocamos a Guillermo Carmona, diputado nacional, para tener también su mirada hoy respecto de cómo está el país, tomando en cuenta además que ya pasó el primer año, ya pasó el primer semestre, el segundo semestre de la gestión del presidente Macri, y nos preocupa fundamentalmente la deuda externa que hicieron crecer en más de 50.000 millones de dólares, ¿no? Sí, es preocupante. Al gobierno de Mauricio Macri no hay ninguna variable económica que le dé bien. Todas las variables económicas, a ver, pensemos, inflación, desempleo, actividad económica, crecimiento de la economía, que no es crecimiento sino decrecimiento, crisis de los sectores productivos, todos los valores le dan mal, a tal punto que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional le hace una calificación estimulante. Exactamente. Claro. Y uno de los elementos, sin lugar a dudas, más preocupantes en este momento es el del endeudamiento que está teniendo la Argentina. La Argentina fue uno de los países que más se desendeudó. De hecho, dejamos de hablar de la deuda externa como un problema de los argentinos. Por cierto, ¿no? Claro, recordemos en nuestra generación. Bueno, llegamos a la democracia con el no al Fondo Monetario, ¿te acordás? Sí. La época de Alfonsín. Recuerdo también cuando nos decían cuántos miles de dólares debía cada argentino, ¿no? Y por día, y nos mostraban unos números que te daban miedo. Exactamente. ¿No? Claro. Bueno, hoy ha vuelto a ser un problema la deuda externa. De manera creciente, lamentablemente, vamos a escuchar hablar del endeudamiento. Ahora, ¿dónde está ese dinero? ¿Se ha volcado en obras? No, es endeudamiento improductivo. Es un endeudamiento que ha venido a financiar fundamentalmente la fuga de divisas. Calculemos que por mes en la Argentina se han estado fugando aproximadamente 1.500 millones de dólares. O sea que estamos hablando ahí nomás de fuga de divisas de casi 20.000 millones de dólares. Por otro lado, financiar un déficit fiscal fenomenal que ha acrecentado el gobierno nacional de una manera exorbitante. Y entiendo que duplica el del gobierno anterior, tan criticado justamente. Sí, el déficit fiscal en este momento, el déficit fiscal real llega aproximadamente al 6,5%. Bien. Cuando en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estábamos hablando de déficit fiscal del 2%. Mirá, claro, todo un dato. Sí. Y además uno se pregunta hasta qué punto algunos funcionarios no se dan cuenta o pareciera programado el hecho de, por ejemplo, subejecutar el presupuesto, ¿no? Digo, acompañando el hecho que el Estado se retira porque lo decide la administración central, por otra parte no se aplica todo el presupuesto. Claro, pero hay que tener en cuenta por qué se produce esto. En realidad se subejecuta el presupuesto en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo
económico productivo, por ejemplo el subsidio a sectores críticos, para dar un ejemplo mendocino, los sectores afectados por el factor climático, o aquellos sectores que requieren un acompañamiento desde el punto de vista social. Bueno, esto se viene restando, u obras estratégicas que se dejan de hacer. Ahí surge esto de la subejecución o no ejecución del presupuesto. Claro. Ahora, ¿dónde fue la plata? ¿Dónde está la plata? Creció el déficit y hay subejecución después en factores que son de alto impacto para la sociedad. ¿Dónde se fue la plata? Perdón, y además no se ha visto una sola de las casas que iban a totalizar 1 millón por año, ¿no? No, que iba a por construir supuesto. el gobierno nacional. No, todo lo contrario, o sea, retrocedido en el programa Procrear, un gran programa que beneficiaba a miles de familias argentinas. Bueno, ¿dónde está esa plata? Esa plata se fue a los grupos económicos, Ahí está. a los grupos concentrados de la economía que fueron favorecidas con la eliminación de las retenciones en algunos casos o su disminución en otros, y que tuvieron un fuerte impacto, particularmente las retenciones en materia. Vamos a cruzar la calle y lo vamos a poder contar al final, ¿eh? Lo vamos a poder contar. Y aquí está justamente el documento, ¿eh? Don Bosco y Salta, señor camarógrafo, por favor, verifique ahí. Se develó el misterio. No, nos estabas diciendo respecto de el tema, bueno, del Procrear y de los grupos económicos que en definitiva parecen ser los que sí o sí están ganando desde hace un año. Lo que se le saca a los trabajadores, a los sectores vulnerables de la sociedad, lo que se le ha sacado a la clase media con el manotazo a los salarios que implica la inflación, o con el manotazo a los salarios que ha implicado la devaluación, ha ido a parar a los grupos concentrados de la economía, que son un puñado de empresas. El 10% más rico de la Argentina se ha visto favorecido por estas medidas de transferencia de la riqueza. Bien. A esto, volviendo al tema del endeudamiento, el endeudamiento viene a pretender resolver los baches que tiene el gobierno en función de esta transferencia de riqueza. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de la situación de fuga de capitales, claro, estamos hablando de transferencia de riqueza a los sectores más concentrados de la economía también, que son los que tienen capacidad de fuga. Bueno, esta es la Argentina de Macri, una Argentina absolutamente en crisis, en donde nosotros nos paramos también a plantear poner límites al endeudamiento, ¿no? Y ya estamos trabajando en iniciativas en ese sentido. Bien, y sabés que para el final dejo un divertimento discursivo que es el pie para que justamente Guillermo nos cuente cómo va ese tránsito, porque le escribiste un email, dirían algunos, a Mark Zuckerberg, ¿no? Sí. Al titular de Facebook y también de WhatsApp. Sí, lo hicimos con Alicia Castro, claro, una ex legisladora muy destacada y que fue embajadora también en el Reino Unido. Claro. Básicamente lo hicimos porque Facebook, dueña de WhatsApp, es la gran responsable de que hoy en el mundo estén disponibles las banderas ilegales de Malvinas. La bandera de la isla Malvina británica y la bandera ilegal también de Sandwich del Sur y Georgias del Sur. Y nos pareció que la vía era plantearlo al dueño de la propia empresa, ¿no? Claro. Así que no fue un email, fue en realidad una publicación que le enviamos por su propia creación, por Facebook. Bien, como corresponde. Se ve que no lo lee porque todavía no nos responde. Todavía no responde. O no tendrá respuesta, muy probablemente, para esto. Sabés que el otro día charlaba con un amigo esta actividad que ustedes desarrollaron con Alicia, y me decía, bueno, pero el tema hoy más grave es el endeudamiento, por eso arrancamos con el endeudamiento. Y este tema, que es altísimamente importante por su condición de simbólico, claro, también lo están llevando adelante. Sí, pero uno y otro tema tienen que ver con la soberanía. Cuando nosotros nos endeudamos, probado está en nuestra historia, perdemos capacidad soberana de tomar decisiones. Las decisiones las empiezan a tomar en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial por nosotros, o la empiezan a tomar los gobiernos de Estados Unidos o los sectores financieros por nosotros. Cuando hablamos de Malvinas, también hablamos de soberanía. La afectación de los derechos de soberanía nos aleja de la posibilidad de que tengamos un ejercicio efectivo y pleno sobre parte de nuestro territorio.
hasta lo que sabíamos nos parece bastante poco usual el término estiércol en la boca de un papa. Fue Francisco hace días nada más quien se refirió de ese modo al triste papel que cumplen algunos comunicadores, algunos periodistas que se llaman a silencio en torno a las barbaridades del capitalismo al que él ha denunciado en más de una oportunidad. Estiércol. Mirá qué palabra que utilizó Francisco para representar muchísimo lo que está pasando en el mundo de hoy, donde quizás el trazo grueso divide a aquellos gobiernos que intentan resolver los problemas de la gente y aquellos otros que solo están pensando en resolver los problemas de las corporaciones, de los que más tienen, de las 100, 200, 300 familias más importantes de cada país. Claro, porque ahora que ya arrancó la campaña electoral, Cristina dijo que va a ser candidata a senadora en forma indirecta, lo ha hecho a través de algunos periodistas. Bueno, nos encontramos con algunos dirigentes de la oposición que se empiezan a hacer los preocupados por la situación económica de nuestro país, porque de hecho lo que están haciendo es empezar a abrir el paraguas, ya que lo más probable es que les llueva, pero en octubre, con los resultados a la vista de las próximas elecciones, donde parece que al oficialismo de Cambiemos le va a ir muy, muy mal. Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinoamérica. ¿Y cómo terminan el año los docentes, Cristina querida? ¿Cómo estás? Hoy festejando el brindis de primero de año del 2017 nos va a encontrar con muchos trabajadoras y trabajadores que creían que no iban a tener sueldo en enero y febrero, festejando que ha continuado su trabajo. Bien, Los uno de ellos suplentes nuestro estudiantes. camarógrafo. Ah, qué alegría. Uno de ellos, Javier Qué Correa, bueno. que mira, ahí lo veo de nuevo detrás de esta planta hermosa en el Parque Qué Central. alegría. Para nosotros esa es la gran felicidad, la defensa Claro, del trabajo claro. y de que los compañeros trabajadores puedan continuar sustentándose este enero y febrero, y después veremos cómo vamos avanzando para que no se vulnere tantos derechos como nos ha pasado este año. Sin dudas, pero también estoy pensando en esa instancia que uno supone sí o sí tendría que existir, donde los funcionarios también echen mano a la opinión, como mínimo, de la gente del SUTE, que aquilata tantos años de experiencia y de dirigencia sindical en serio en defensa de los trabajadores. Digo, ¿ustedes se enteraron por los medios también que iba a pasar esto? Mira, nosotros nos enteramos cuando sale la resolución, inmediatamente los afectados se comunican con nosotros y cuando leímos la resolución vimos que iba a haber un impacto importante. Lo que pasa es que esto que estás diciendo vos, que se comuniquen con el sindicato, es primero reconocer que la organización es valiosa, que es seria, que nosotros representamos respetando la voluntad popular, dialogando, teniendo asambleas, encuentros, siendo docentes, porque todos los que estamos en el sindicato somos trabajadores de la educación, docentes de distintos niveles, celadores, celadoras, y esto es lo que no hacen, valorar la organización y validar la representación. Jaime Correas específicamente, y Cornejo también, lo que tratan es de denostar la representación y de decir no representan o no tienen. Qué triste quien eso, responda. porque el puente necesarísimo para enlazarnos con las familias desde el Estado son ustedes, y ese papel no lo cumple nadie más que ustedes de ese modo, y esto lo hemos significado en otras oportunidades, por eso volvemos a compartirlo con vos que nos estás mirando, que estás mirando aquí una dirigente sindical del SUTE y también de la CTA. Y a propósito nos vamos metiendo también en tema porque ustedes desde la CTA han impugnado la candidatura de Feldman como uno de los posibles camaristas de la provincia, ¿no? De en tribunales realidad, federales. sí, en realidad lo hemos hecho desde el Frente de Mujeres, Bien. un conjunto de partidos que las mujeres de diferentes organizaciones políticas, sindicales, sociales, culturales, nos reunimos
y hemos generado este frente de mujeres. Así que está el Partido Solidario, Militancia Social, el Partido Comunista, organizaciones de estudiantes universitarios, la Corriente Nacional de la Militancia, el SUTE, la CTA, entre otros y otras. Este frente sí presentamos una impugnación, un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Feldman, porque presuntamente hay una conducta indecorosa o una conducta, desorden de conducta que queremos que se investigue. En su condición de docente en la Universidad de Champagnat, ¿qué pasó? Exacto. Nosotros lo que tenemos es lo que trascendió a la prensa, por eso pedimos que se investigue, porque nosotras no podemos hacer ese trabajo, pero sí vemos que en la justicia hay un machismo muy marcado y que estas cosas no las tenemos que dejar pasar. El fiscal Feldman, presuntamente, cuando estaba de profesor en la Universidad de Champagnat, ha mandado mensajes que constituyen algún intercambio de favores sexuales por la aprobación de la materia. ¿En serio? Esto es lo que trascendió a la prensa. con una alumna. Una alumna Mirá. de la materia de Derecho Constitucional que él daba en la Universidad de Champagnat. Pero qué lindas prácticas las del posible camarista. Exacto. Tremendo Por lo menos eso. esto es lo que trascendió en la prensa y nosotros queremos que se investigue para saber cómo es. No podemos dejar pasar este tipo de situaciones. Claro. Las mujeres en realidad vemos que la justicia machista, que no es condenada, que queda impune, después nos hace mucho daño y hasta han muerto mujeres porque cuando más necesitan que se las proteja hay un pensamiento que es hegemónico en la justicia y que no considera el respeto por las mujeres como nosotros pretendemos. Así es que cada detalle que salga en este sentido nosotros lo vamos a impugnar las mujeres. Estoy pensando y me doy pie a mí mismo para una humorada a pesar de los temas que estamos tratando en ¿Qué estás pensando? Misogino, Reni. ¿Te acordás del personaje de Capusotto? ¿No? Pero la justicia misógina, machista. Y por otra parte estamos hablando con una de las mujeres que tuvo tanto que ver con Ni Una Menos desde sus orígenes. Así que también queríamos tu reflexión al respecto, tomando en cuenta que 2016 quizás, si bien ha sido pródigo en algunas muy malas noticias para todo el pueblo argentino, también ha generado sí o sí un sedimento cada vez más denso en las luchas de problemática de género. De las mujeres, ¿no? Sí. Nosotros eso lo vivimos como un logro, las mujeres del Frente de Mujeres y del colectivo Ni Uno Menos de Mendoza. Más allá del doloroso número, la estadística que nos marca que en Mendoza más de 20 mujeres han muerto este año y que eso nos tuvo que impulsar a la unidad, a la construcción de estas marchas que han sido de miles. En Mendoza hemos tenido de 14.000 personas las marchas, de 10.000, de 14.000, realmente son multitudinarias para lo que nosotros en Mendoza estamos acostumbrados. Y entendemos que eso ha sido importante porque se ha creado conciencia, compañeros, compañeras y muchas aunque mujeres. Siempre falta, ¿no? Sí, siempre falta. En Mendoza falta mucho, en el país falta mucho, en Latinoamérica tenemos que tomar conciencia. Ayer estuvimos en San Carlos por la muerte de Alejandra Janco y realmente muy doloroso lo que vivimos porque la problemática de además la mujer extranjera que habla otro idioma y que no encuentra la posibilidad de hacer su denuncia, la posibilidad de que un oficial de justicia la entienda, cuando uno está nerviosa o está dolorida, es muy difícil que pueda hablar en otro idioma del que piensa. Y entonces mujeres que realmente planteaban esa realidad y nos dice que queda mucho por hacer, que las mujeres están sufriendo adentro de sus casas el peligro mayor. Y también por oposición, con un excelente nivel, el humorista, el actor, ese tan divertido como gran señalador que es Capusotto, también se hace cargo de estas problemáticas a su modo y nos ayuda a pensar.